Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras plataformas, nuestras redes sociales. Un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili en su segmento Tiempos de Conquista. Así que bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, buenas tardes. Aquí con un día entre que quiere empezar a llover, porque hemos tenido días muy lluviosos y un clima a veces fresco y otra vez es calor, pero estamos bien. Así es, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a empezar. Bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. La semana pasada hablamos que tenemos que quitarnos de todo peso que nos impida correr la carrera, especialmente el pecado, que tan fácilmente eso nos hace tropezar. Hablamos también de que aunque ya fuimos lavados por la sangre de Cristo, también puede haber asuntos no resueltos en nuestra vida, tales como la amargura, la ira o las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Hoy vamos a empezar una serie dentro de la tierra conquistada que nos permita ver la repartición de la tierra prometida, que nos ayudará a entender las diferentes formas de poseer la tierra que Dios entregó al pueblo de Israel. A unos ya lo estaremos viendo, hoy veremos solo uno, pero en estos siguientes programas veremos las formas con que se entregó esa tierra prometida. A propósito de esto, el programa del día de hoy se llama Escoger a voluntad la tierra conquistada. Escoger a voluntad la tierra conquistada, y hoy vamos a explicar por qué a voluntad. Los versículos que vamos a tomar como referencia o base para el día de hoy se encuentran en Romanos 8, 16 y 17, y dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Explicaremos en un ratito en esta parte qué queremos decir con este versículo y lo complementaremos. Por lo pronto vamos a empezar con la historia de la tierra dada a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Pues así es, estamos en esta parte de la historia donde ya se llevó a cabo la conquista de manera general en la tierra de Canaán, y ahora empieza Josué con la repartición de la tierra. El objetivo ya se había logrado, que era la conquista, y entonces ahora venía ya a recibir la herencia, ¿no? Qué emoción da que ya empieza a, pues, terminarse este proceso de la conquista, ¿verdad? Pero en los capítulos 13 al 19 de Josué es donde se nos viene narrada toda esta repartición de la tierra, pero se nos aclara, ¿verdad? Que ya habían recibido su herencia 2 tribus y media. Y bueno, esto ya había pasado en tiempos de Moisés, ¿verdad? Esto lo tenemos narrado en el libro de Números, capítulo 32, ¿verdad? Y ahí se nos habla cómo la tribu de Rubén y de Gad se acercan con Moisés y le dicen: queremos esta tierra. Ya la habían ellos conquistado, ¿verdad? Bajo Moisés. Esta tierra le había pertenecido a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán. Entonces ya habían llevado la conquista de ese lado del oriente del Jordán. Entonces les gustó la tierra y van con este su deseo delante de Moisés y le dicen: queremos esta tierra, tenemos mucho ganado y estas tierras son muy buenas para tener al ganado, muy buenas para pastos, ¿verdad?
Y entonces, al principio, la reacción de Moisés fue como que, ay, no, ¿qué les pasa? Ustedes como que se quieren quedar aquí muy cómodos y apenas vamos a empezar la conquista o se va a empezar la conquista de la tierra prometida. Al principio sí fue un conflicto. Moisés lo vemos ahí como enojado por esta petición de ellos de escoger esa parte, ¿verdad? Pero fíjense, las tribus de Rubén y de Gad aclaran la situación con Moisés y le dicen, no, Moisés, nosotros sí vamos a cruzar el río Jordán con ustedes y vamos a pelear. Es más, vamos a ir delante del pueblo, ¿verdad? Entonces ya Moisés empieza a entender el punto, ¿verdad? Y es que les da por herencia esta tierra. Y así fue como sucedió. Hemos estado contando todas las batallas, todo lo que se llevó en la conquista, y ahí estaban presentes la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, porque se unió a ellos esta media tribu de Manasés. Entonces, ellos ya habían recibido su herencia al otro lado del Jordán, pero sí pasaron a pelear con sus hermanos para conquistar la tierra. Y hacen un tipo de acuerdo, Moisés y ellos, de decir, ok, si nosotros no cumplimos, pues que haya culpa sobre nosotros, ¿verdad? Y bueno, pasan muchos años. Hemos visto que alrededor de 7 años duró todo este tiempo de conquista. Y al final de todos estos años, sí estuvieron fieles la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés en las batallas. Fueron con sus hermanos a pelear. Y bueno, nos vamos a ir hasta el capítulo 22 de Josué, ¿verdad? Pero antes quisiera que viéramos que hubo un acuerdo, que Moisés, su enojo fue de decir, es que si ustedes se les da herencia aquí, van a hacer que los demás también se quieran quedar y ya no crucen, así como había sucedido casi 40 años con los espías que fueron y que 10 dijeron que había gigantes y que iba a estar imposible la conquista, ¿verdad? Entonces, esa era la preocupación de Moisés, pero una vez resuelto y aclarado el asunto, pues es que Moisés les da esta tierra, ¿verdad? Y les digo, aún así tenemos algunos versículos que quisiera que leyéramos y donde vemos cómo, pues cómo fue este proceso de que se entrega antes por herencia esta tierra a 2 tribus y media. Deuteronomio 2:24 dice, levántense, salgan y pasen el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Porque sí podría ser un poco controversial, ¿verdad? Que por qué estas tribus no iban a pasar con las demás a la tierra prometida, ¿verdad? Pero aquí vemos que Dios mismo les dice, comienza a tomar posesión de ella, o sea, de esta tierra que ya había conquistado el pueblo de Israel bajo mandato de Moisés. También en ese mismo capítulo de Deuteronomio 2, pero el versículo 31 dice, y me dijo el Señor, o sea, está contando Moisés, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Dios entregó tanto esa tierra antes del Jordán como la que hemos visto ya obviamente una vez cruzado el Jordán al occidente, ¿verdad? De este río. Y bueno, también por último quisiera leer este pasaje de Deuteronomio 3:2
y habla Moisés y dice, y me dijo el Señor, no tengas temor de él en cuanto a Og, que era el gigante, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Bueno, entonces aquí vemos cómo esta tierra era para ellos, Dios se la había entregado a ellos, y Moisés accede a entregarla, ¿verdad? Por mandato de Dios. Y bueno, todo resultó como Moisés lo pidió, porque estas tribus fueron a pelear, iban al frente de batalla, porque pues también esa fue una parte de los acuerdos que habían quedado, ¿verdad? Porque Moisés dice, pero si tú no cumples, la culpa va a caer sobre ustedes, ¿verdad? Entonces, la verdad es que estas tribus se vieron muy conscientes y muy fieles de ir a pelear todo este largo periodo de años. Imagínense, ellos no vieron a sus familias porque las mujeres y los niños se quedaron de ese lado, ¿verdad? Y durante este periodo ellos estuvieron junto con sus hermanos peleando. Pero bueno, como les digo, nos vamos hacia Josué número 22, ya una vez que se está repartiendo la tierra prometida a las demás tribus, a las 9,5 tribus. Y entonces llega el momento en que Josué les dice, ya cumplieron, ya pueden regresar a lo que ya se les heredó. Imagínense, habían sido los primeros en recibir herencia, pero no habían podido disfrutarla hasta que todos los demás ya les hubiera sido repartida su tierra. Y entonces aquí en este capítulo 22 de Josué tenemos como Josué ya les da ese permiso de regresar con sus familias, ¿verdad? Y quisiera leer en Josué 22 los versículos 2 al 4 que dicen, Josué les está diciendo a ellos, y les dijo, ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y han obedecido a mi voz en todo lo que les he mandado. No han dejado a sus hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que han cuidado de guardar los mandamientos del Señor, su Dios, ¿no? Aquí prácticamente Josué los está felicitando por su labor y les dice, han cumplido y lo han hecho bien, han peleado junto con sus hermanos, ¿verdad? Y bueno, los bendice. Esta parte me gusta mucho porque Josué se toma este tiempo para bendecir a las tribus, ¿verdad? Primero bendice la tribu de Rubén y de Gad y luego bendice a la media tribu de Manasés. Tenemos estos dos pasajes con esas bendiciones. Y fíjense, aún así también ellos regresaron con muchas riquezas. Dice ahí la palabra en ese capítulo que regresaron con oro, plata, bronce, vestidos y por supuesto muchísimo ganado. Y bueno, hay otra situación que se nos narra ahí que se empieza a complicar algo. Ya una vez que ellos van de regreso, ahora para cruzar el Jordán de vuelta a su tierra, se les ocurre, porque la verdad eso fue una ocurrencia que tuvieron estas 2,5 tribus, de poner un altar, ¿no? Pues no lo consultaron, no le preguntaron a las demás tribus, ellos construyeron un altar. Cuando las 9,5 tribus se enteran, vieron esto como una amenaza y pues así como diciéndoles, ¿qué les pasó? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Porque pensaron que podía ser, ¿no? Como un altar rival al del tabernáculo que estaba establecido en Silo. Y bueno, también podían ellos pensar que podía ser una causa de que cayeran en idolatría, una idolatría en contra de Dios, ¿verdad? Pero sabiamente estas 9,5 tribus mandan ahí una delegación, ¿verdad? Encabezada por el sacerdote Fines y 10 príncipes, bueno, 9 príncipes
sí, 10 príncipes, es decir, 9 príncipes y medio, no se puede eso, 10 príncipes a entablar esta conversación con las 2 tribus y media. Y bueno, hay ahí la aclaración. Ellos dicen que ellos construyeron ese altar solo para que fuera como un monumento, como algo conmemorativo de que también ellos eran parte del pueblo de Israel, ¿no? Esto me gusta mucho porque ellos, su intención no fue mala, parecía mala, pero no fue mala. Simplemente ellos querían decir con ese altar que era como un monumento para decir somos uno, somos el mismo pueblo de Israel. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Se aclaran las cosas y ya no pasa nada, porque ya iban las 9 tribus y media a entablar una guerra contra sus hermanos, ¿verdad? Entonces imagínense lo caótico que pudo haber resultado esto, porque si ahora hacían guerra entre ellos mismos, pudieron haber sido, no sé, unas consecuencias trágicas de que desaparecieran esas 2 tribus y media, o de que de las tribus de acá, de la tierra prometida, no sé, también murieran muchos. Se resolvió este asunto al entablar estas conversaciones. Aquí yo veo una conquista llevada por el acuerdo, ¿verdad? Y por la aclaración, porque si vemos el antecedente con Moisés, cuando se les entregó esa tierra, Moisés al principio no entendió y dijo, no, ¿qué les pasa? Van a hacer que todo el pueblo no quiera cruzar, hasta que ellos aclararon, ¿verdad? Diciendo, no, nosotros también vamos a cruzar y pelear. Y acá en este asunto del altar también fue cuestión de aclaración y decir, no, nuestra intención no fue hacer otro altar, porque no vamos a querer ofrecer sacrificios ahí, no, es solo un monumento. ¿Verdad? Entonces, en ambos casos hubo acuerdo, hubo plática, hubo un entendimiento entre ellos y esto yo lo veo también como una conquista, ¿verdad? Conquistaron por medio del acuerdo. Este pasaje de Josué 22, quisiera leer por último el versículo donde dice que pusieron, dice el versículo 34, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que el Señor es Dios. Y así es, mientras Dios sea el que esté primero en todos, ahí va a haber este acuerdo. ¿Qué es lo que pasó entre ellos? Los dos tuvieron celo por Dios, los dos lucharon, ¿verdad?, por el Señor y era un solo Dios. Y ahí estaba el acuerdo. Bueno, en esta historia de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, vemos lo que ha comentado Lili. También podemos ver que decidieron por voluntad propia escoger esta tierra que estaba antes de cruzar el río Jordán, en la tierra de Galaad, y fuera del territorio de la tierra prometida. También pudiéramos ver, como Lili lo comentó, lo que habían hecho ponía a veces un poquito en dificultad a Moisés cuando le dicen, queremos esta tierra, o cuando hacen, Lili lo menciona, cuando hacen su altar, y eso generaba un conflicto, pero que fue resuelto. Aquí es importante que nosotros podamos ver que ellos vieron esa tierra propicia para ellos, esa tierra donde podían sus ganados comer bien, porque era básicamente lo que a ellos se dedicaba. Y cuán importante es saber cuando Dios ha mandado algo. Las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés no contradijeron en ningún momento lo que Dios había establecido. Sin embargo, es importante que nosotros podamos ver la historia como una situación donde su palabra que comprometieron con Moisés la cumplieron. Asimismo, nosotros también podemos verlo como personas cuando nosotros ponemos una palabra delante de Dios. Esa palabra delante de Dios, que puede ser que en algún momento el propósito y voluntad de Dios podamos estarlo confundiendo, no nos desviemos, no nos apartemos.
cuán importante es que si Dios nos manda a hacer algo, tengamos el ánimo de cumplir fielmente. Pero a veces también podemos confundir y sustituir la voluntad de Dios por la propia. Esto es un riesgo que todos tenemos. Pero ellos pudieron hablar de lo que con Moisés, volvemos a lo mismo, y ya no estaba Eleazar, sino era su hijo Fines, ¿no? Fines. Fines. Ya estoy poniendo hasta nombre de gimnasio. Pero bueno, es importante eso, ¿no? El diálogo, Lili dijo algo cierto, la conquista también se da en el ponerse de acuerdo. Situación que a veces nosotros podemos poner en duda. Pero quisiera referirme a una situación, a un proceso que es un símil o un paralelismo entre lo que pasó en Israel y lo que pasa con nosotros en el Nuevo Testamento o en la vida actual. Así es que quisiera decirles que es bien importante que Dios empezó un proceso y dice la palabra que Él va a terminar la obra que empezó nosotros. Pero para terminarla nosotros tenemos que alinearnos a ese propósito, a esa voluntad de Él. Pudiéramos hacer, aquí pareciera una variante, pero la variante estaba dentro del propósito de Dios. Y vamos a ver que el propósito y voluntad de Dios para nuestra vida es que nos volvamos a Él, dejando atrás el pecado hasta llegar a disfrutar la vida eterna con Él en su presencia. Pero muchas veces pensamos que la vida eterna es algo que disfrutaremos en el futuro, pero la vida eterna también la podemos disfrutar desde hoy. ¿Por qué? Porque volvemos, si hablamos de un tiempos de conquista, de una conquista que Dios ya nos dio a través del sacrificio de Jesús, entonces tenemos que tomar lo que Él nos dio. El proceso en forma general, consiste en 5 etapas, que va desde la conversión hasta una vida plena en Cristo. Vamos a enunciarlos y después los voy a detallar un poco. Hay un paralelismo de Egipto con la esclavitud al pecado. Salir de Egipto es ser liberados del pecado y cruzar el Mar Rojo, la siguiente etapa, es sinónimo del bautismo en agua, dejando atrás el pecado. 3. Andar en el desierto es un símil de lo que es necesario para nosotros pasar por situaciones que prueben nuestra fe de diferentes maneras. 4. Cruzar el río Jordán es ser bautizados con el Espíritu Santo. Y 5. Conquistar y poseer la tierra prometida y entregada, no solo prometida, sino entregada por Dios, es entrar por gracia en el reposo y ser salvos por medio de la fidelidad, como Jesús lo hizo. Qué importante es que nosotros podamos entender esto en nuestra vida. Todo lo que pasó es un paralelismo, les digo, a una situación similar que nosotros pasamos hoy en la actualidad. Vamos a explicar este proceso de transformación en la vida cristiana, donde podemos identificar estas 5 grandes etapas que nos ayudan a entender lo que está pasando de manera general en nuestra vida. Y dijimos que la primera etapa hay un paralelismo de Egipto con la esclavitud del pecado. Vemos en Romanos 6:16, hay una pregunta y dice, ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo? Permítanme porque no alcanzo a ver aquí. De todo lo que se decide obedecer, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, y puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Recordemos que Egipto es esa vida de pecado que nosotros podemos haber vivido antes de conocer a Dios, antes de haber entregado nuestra vida a Él. Y allí empieza una etapa. También Hechos 7:39 nos dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, y se está refiriendo a esos padres que se quedaron en el desierto y que murieron, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando nosotros ya hemos creído y salido de Egipto, no tenemos que regresar a Egipto. No debemos regresar
del lugar que Dios nos sacó, solo saber que de ahí nos sacó. La segunda etapa dice, solo salir de Egipto es ser liberados del pecado, y cruzar el Mar Rojo es sinónimo de bautismo en agua, dejando al pecado atrás con una meta establecida, la salvación. Vamos a ver Marcos 1:4 que nos dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Tenemos 4 versículos que mencionaremos reiterando esta idea y ahorita lo explicaré. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibirán el don del Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:21 nos dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Y ahí viene la Reina Valera un paréntesis y dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Bueno, vamos a explicar esta parte. El hecho de que nosotros creamos y fuéramos bautizados nos da la salvación. Sin embargo, todavía hay un camino largo que recorrer. Salir de Egipto y pasar el Mar Rojo fue entrar al desierto. Y en el desierto hubo, ahorita lo vamos a explicar, una serie de circunstancias que probaban la fe. Pero nosotros nos podemos quedar en esa situación y hay salvación, porque así lo establece la Biblia. Sin embargo, podemos dejar de crecer. Nuestra salvación puede estar en el filo por no crecer. Cuando nosotros no crecemos, así lo menciona la parábola del sembrador. Viene el enemigo, viene ¿cómo se le llaman? No, las tentaciones de este mundo, ¿no? Las aflicciones, pueden venir muchas áreas de circunstancias en las que pueden poner en riesgo ese cristianismo por no crecer. Entonces, podemos quedarnos en esa situación, solo en creer y ser bautizados. No, hay mucho camino que recorrer y mucha tierra que conquistar y mucho que aprender. Por eso dice, quitando las inmundicias de la carne. Solo el caminar nos permite ver cómo Dios nos va limpiando de cosas que debemos dejar atrás. Y por eso dice, sino como la aspiración de una buena conciencia, una buena intención. Dos tribus y media tenían una buena intención y la llevaron a cabo. Su palabra la cumplieron. ¿Por qué? Porque no solo fue una intención, fueron y pelearon, cruzaron el Jordán y pelearon con las demás tribus y regresaron, ¿no? Después de ser bautizados tenemos que caminar, por eso lo decían, para que Dios nos vaya quitando esas impurezas. Vamos, acuérdense del pasaje de Lucas 17, 11 al 19, y nos habla de una historia de los leprosos. Cuando Jesús los manda y que se presenten ante el sacerdote, ¿qué pasó en el camino? De los 10, uno solo regresó, pero no sabemos, pero suponemos que todos fueron sanados, pero solo uno regresó. Y eso es bien importante, la gratitud de haber regresado de estas tribus y cumplir el propósito, también les dio un plus, una situación mejor. 3, dice, andar en el desierto es un símil de que es necesario pasar por situaciones y problemas que prueban nuestra fe. Miren, Deuteronomio 8, 2 y 3 nos los dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Esto mismo lo dijo Jesús. Cuán importante es que nosotros entendamos que tener hambre de la palabra.
hambre de conocer mejor cada vez a Jesús, en medio también de las circunstancias difíciles. No esperemos que lleguen las circunstancias difíciles para que nosotros cambiemos una actitud. De manera constante y permanente nosotros tenemos que caminar y crecer. La cuarta es cruzar el río Jordán, es ser bautizado por el Espíritu Santo. El mar y río, dos dimensiones totalmente diferentes. Ya estás cerca de la tierra prometida, ya estás cerca de lo que Dios ha prometido darte. Por eso Hechos 19, del 2 al 6, Pablo habla a ciertos, dice, discípulos, y les dice en el 2, y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Y el versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y hay una manifestación en ellos. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, dice, y hablaron lenguas y profetizaron. Aquí lo importante es eso, que entendamos que el bautizarnos en agua es muy importante, pero que venga el Espíritu Santo y nos bautice a nosotros también es importante. Recuerden que y dijo Jesús a sus discípulos, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Esa es la verdadera manifestación del Espíritu Santo. Ser testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso, porque muchas veces no nos atrevemos a compartir esa palabra de Dios. Esa es la verdadera manifestación de haber hecho esto. Y el quinto etapa es conquistar y poseer la tierra prometida entregada, es entrar por gracia en el reposo y ser salvos por medio de la fidelidad, como lo hizo Jesús. Lo sabemos en Filipenses 2. Pero vamos a Josué 11:23 y dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que el Señor había dicho. Un momentito, ahorita termino. Y la entregó a Josué, a los israelitas por herencia conforme a la distribución, según sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. El descansar de la guerra es entrar en ese reposo. Hebreos 4, 8, 11 nos dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no fue Josué, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Ya no necesitamos procurar tanto las obras, sino ya se da el fruto del Espíritu en nosotros, que es otra dimensión que nos permite vivir una vida mejor. Dice por eso en el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia de esos padres que no obedecieron en el desierto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Recuerden que este versículo lo podemos decir, pero tiene un antecedente y dice, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es importante lo que pasa. Y por último, la fidelidad. Dios le gusta, y nos dice Apocalipsis 2:10, dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ellos recibieron una tierra prometida y de diferentes formas que seguiremos viendo. Pero es muy importante que nosotros lo entendamos, que Dios quiere que nos volvamos a Él y dependamos de su propósito y su voluntad, que no hagamos como a lo mejor pudo haber sido ese riesgo de haber dicho, iré, y a lo mejor veían la batalla difícil y no, pues yo ya tengo mi tierra, me regreso. No, eso fue valentía quedarse con ellos. No hagamos algo que nos aparte del propósito y la voluntad de Dios. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Damos gracias a Dios por este programa de Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Muchísimas gracias. Hasta luego.